Abra su escritura en Romanos, por favor, 1:16. Romanos 1:16. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Gloria a Dios. Romanos 1:16, leemos todos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ocupe su lugar, por favor. La Escritura dice que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo iba a haber apostasía, ¿sí? Y apostasía representa que se iba a creer o iban a nacer muchas doctrinas, religiones, ¿verdad? No de acuerdo a la sana palabra de Dios. Por eso usted puede observar en el mundo, existen muchas religiones, ¿sí? Y el que no conoce de la palabra de pronto puede distraerse y decir cuál es la verdadera, ¿sí? Pero aún así existe un evangelio que es el puro, el que viene en la palabra de Dios, y que Pablo dijo, no me avergüenzo de ese evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y hoy yo quiero hablar un tema que es instructivo, ¿sí? Es una especie de falso evangelio que el día de hoy se está predicando y se llama, y el título del mensaje es Cuidado con el falso evangelio de la prosperidad. Amén. Cuidado con el falso evangelio de la prosperidad. Es instructivo, amén, este tema, pero bueno, quiero enseñarlo el día de hoy para que usted pueda distinguir al menos esta parte, ¿verdad?, que no va conforme a la preciosa palabra del Señor. Un teólogo una ocasión dijo, cuando tengo dinero, trato de deshacerme de él lo antes posible para que no encuentre camino en mi corazón. Amén. Es decir, la codicia, el amor al dinero, dice la Biblia, que es uno de los peores males que puede tener el hombre. No es algo que proviene de Dios. Cuando alguien se materializa completamente y solo vive para obtener más dinero. El día de hoy hay elecciones, amén. Y es importante pedirle a Dios que lleguen las personas apropiadas. ¿Por qué? Porque en la administración pública ellos administran nuestros dineros de todos. Amén. Y si entran personas que tienen amor hacia el dinero, van a buscar todos los medios para robar. Y lo logran y lo han hecho. Entonces es importante, ¿verdad?, pedirle que lleguen personas que no roben, que administren bien el dinero. Entonces el día de hoy vamos a ver este tema. El evangelio de la prosperidad es una doctrina reciente del siglo XIX, ¿ok? No es una doctrina que se haya predicado desde el nacimiento del evangelio, sino recientemente se introdujo dentro de la iglesia. Nunca antes se enseñó, es algo de reciente creación. Es un movimiento filosófico denominado Nuevo Pensamiento, una ciencia mental. ¿Ha escuchado algo así? Ciencia mental, que decía que la comunión con la fuente, la mente divina o mente suprema, se podría hacer sin necesidad de intermediarios. Sus fundadores, Swedenborg, después de una década de búsqueda del alma humana, informó que Dios se le había aparecido y le había dicho que publicara una nueva doctrina para la iglesia, la cual hizo en su obra titulada Heavenly Secrets. Swedenborg reclamó para sí el título del revelador singular del Señor. En esta capacidad afirmó haber dialogado con el apóstol Pablo durante un año, haber hablado centenares de veces con el reformador Martín Lutero y en él al menos una ocasión haber hablado personalmente con Moisés. O sea, es algo nuevo que alguien tuvo visiones supuestamente y empezó a introducir dentro de la iglesia. Por eso es algo que debemos de cuidar mucho, el falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué es ese evangelio?
es uno que presenta a Jesús como un genio al cual se le puede pedir y te va a otorgar todos tus favores. Es más parecido a las religiones del día de hoy, que siempre se acerca uno a alguien para que nos otorgue un favor. ¿Qué te doy para que tú me des algo? Por eso es un falso evangelio. El psicólogo y filósofo estadounidense William James señaló en 1905 que el nuevo pensamiento tomó sus ideas no solo de los evangelios, sino también del hinduismo, el idealismo filosófico, el trascendentalismo, la evolución de la ciencia popular y el espíritu optimista de progreso. El nuevo pensamiento fue una combinación de filosofías paganas, la creencia en Dios como una fuerza mística, la idea de que la mente humana tiene la capacidad de controlar el mundo físico y la enseñanza de un plan de salvación personal basado en obras. Ideas que más tarde se convirtieron en doctrinas básicas de este nuevo pensamiento. Entonces, esta creencia dice que todo está en la mente, ¿sí? Y que la mente tiene poder y que que todas las enfermedades son mentales y que una vez que tú curas tu mente es más psicología, parapsicología que otra cosa. Y que uno debe de cambiar la forma de expresarse. Se le llama neurolingüística, que han utilizado varios países. ¿Como para qué? En la forma de decir las cosas es que tú eres sano o tú eres enfermo. Es algo tremendo, ¿no? Usted lo va a escuchar en muchos círculos, en la televisión, lo va a escuchar en pensamiento de grandes pensadores, en muchos lados, pero es un falso evangelio porque no nace de la Sagrada Escritura, sino se le complementan otras filosofías, pensamientos, hinduismo, y es una mezcolanza de 1000 cosas. Ellos dicen que las enfermedades, como le decía, están en la mente o las creencias, que Jesús no resucitó en cuerpo. Él cambió las mentes de los hombres con sus enseñanzas para sanarlos, o sea, todo mental. Por eso les digo que es un falso evangelio, ¿sí? Y tal vez muchos de ustedes se van a quedar así y dicen, ay, pero yo apenas estoy empezando a leer la Biblia, ¿verdad? Ya me hablan de esto. Bueno, es para ponerlo en alerta. Porque hoy en día mucha gente en internet, ¿verdad?, aprende cosas y son claves que usted va a tener. Cuando usted escucha un predicador que dice, decláralo y lo tendrás, ya estamos hablando de alguien, no sé si con estudio o simplemente porque se volvió moda, pero ya está leudando el evangelio. ¿Sí me explico? Tú nada más confiésalo, decláralo, porque hay poder en tu palabra. Y si usted escucha a ese predicador decir esas palabritas, es que ya está leudando el evangelio de Jesucristo, ¿ok? Son claves que yo le doy para que usted esté alerta. Punto 2. El evangelio de la prosperidad no está basado en la Biblia, sino, como decía, en un movimiento metafísico. Amén. El cual dice que el poder de la mente crea tus realidades. El mensaje central del nuevo pensamiento es que el pensamiento de cada persona da origen a sus experiencias, a su visión del mundo. Por ese motivo, el nuevo pensamiento pone un gran énfasis en la actitud mental positiva, la meditación y los ejercicios de afirmaciones. ¿Sí? Esto se practica en el mundo secular, donde tratan de preparar tu mente, ¿verdad? Y cuando tú escuches, a ver, repite conmigo, yo todo lo puedo. ¿Sí? Repite conmigo, yo soy un ser extraordinario. Repite conmigo, todos mis problemas se van. Eso se llama afirmaciones positivas, ¿ok? Entonces, donde se enseña, muchas veces dices, todos mis problemas se van, ¿verdad? Ya lo confesaste, pero después vuelves a la realidad y te das cuenta que la deuda sigue, ¿verdad? Que la enfermedad necesita un tratamiento. Sí, entonces no todo es pensamiento positivo. Debemos de tener cuidado con ello. El fundador de este movimiento, hay varios, ¿verdad? Es un hombre llamado Phineas Kimby,
desarrolló sus métodos de curación mental, optó por abrir una oficina en Maine hacia 1854, donde recibía a quienes deseaban curarse y aprender sus métodos. Entre estos primeros adeptos del nuevo pensamiento se encuentran Julius Dresser y Mary Baker Eddy, quien posteriormente fue fundadora de la ciencia cristiana. Este es un evangelio falso, ¿sí? ¿Por qué es falso? Vaya usted a Mateo 4:9 ahí en su escritura, por favor. Y la iglesia, usted que ya ha conocido a Cristo, es necesario que desde ahora vaya identificando, ¿verdad?, dónde hay mezcolanza del evangelio de Dios con falsas filosofías. ¿Por qué? Está basado y es una intriga o es algo que el maligno ofrece. Mateo 4:9, mismo Satanás, fíjese qué es lo que le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escúcheme, no está basado en la cantidad de dinero que yo pueda dar, no está basado en las cantidades de oraciones que yo pueda hacer en mis obras, amén, sino está basado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo todo en la cruz del Calvario, amén. Entonces nada de lo que yo pueda hacer va a aportar a mi salvación. Sin embargo, acá este pensamiento viene de mismo Satanás. Si tú me das algo, yo te voy a dar algo a cambio. Y es una filosofía para muchas religiones. Gracias. ¿Qué le dijo Satanás a Jesucristo? Si postrado me adoras, todo esto te daré a cambio. Muchas religiones hoy en día igual, ¿verdad? Hazme tantos rezos, tantas oraciones y yo te doy el favor. Si tú vas a un brujo, al que lee las cartas, al chamán, ¿qué es lo que hace? Algunos de ustedes fueron, ¿verdad? Adelante la mano los que fueron. Hay unos que hacen limpias, ¿verdad? Pero de la cartera. Y todos ellos se mueven bajo la misma premisa. Tratan de engancharte, ¿verdad? Y el mismo maligno opera ahí porque da un favor para que después vuelvas a regresar. Y tienes que pagar tanto y tienes que hacer tal rito y llévate esta agua y la tiras en la casa. Y viene desde el mismo Satanás, amén. La salvación y el evangelio de Dios es gratuito, amén. Lo único que necesitas es arrepentimiento, es recibir su palabra, nada más. Y el Señor te otorga eterna salvación. Tú no le puedes dar absolutamente nada que aumente a esa salvación. Trine es otro fundador, rechazó la singularidad de la Biblia al afirmar que los escritos de Buda también fueron divinamente inspirados. Fíjese, es decir, son un poco amplios, ¿no? No solo la palabra de Dios. A mí la Biblia me dice que el único libro inspirado y es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿sí? Y no otros más libros. Acá él afirmó que también los libros de Buda eran inspirados. Trini abogó por el pluralismo teológico, pues él no creía que la fe en Jesucristo o en cualquier otro salvador en particular fuera el único medio de salvación. Por el contrario, afirmó que todas las religiones llevan a Dios. Trini mencionó a Jesucristo en todas sus obras, pero él estaba más interesado en las enseñanzas morales de Jesús que en su persona y obra. En su éxito de librería, en armonía con el infinito, no hay ninguna mención del pecado, del arrepentimiento o del evangelio. Por último, él afirmaba que el camino hacia la paz con Dios radicaba en ser consciente de la unidad con el Padre. Cuando la gente alcanzaba este nivel, Trini creía que la fuerza y las leyes que gobiernan el universo se encontraban dentro de sus facultades, porque inteligencia y poder infinitos podrían obrar a través de ellos. El evangelio de la prosperidad es una mezcolanza de filosofía, amén,
de ciencias ocultas, de religiones trascendentales y un poco de la palabra de Dios. Entonces es algo que se ha infiltrado, hermanos preciosos que están acá, dentro de la iglesia cristiana. ¿Sí me explico? Mucha gente que ya está predicando ese evangelio. Yo no sé qué tiempo usted lleva en la palabra, pero si lleva poquito, nada más quédese con eso, ¿verdad? Que usted no puede hacer nada más para aportar a la obra salvadora del Señor. Amén. Y que no todo es mental, ni tampoco en lo que usted pueda declarar. ¿Ok? Eso no viene en la palabra de Dios. El tercer punto. El primer mensaje del Evangelio de la Prosperidad fue una mezcla de metafísica y Biblia, acuñado por S. William Kenyon. Enseñanzas de la popularmente llamada confesión positiva. Se va a encontrar a muchos predicadores hoy en día, en los medios de comunicación, los más famosos, ¿sí? Los que usted vea que tienen multitudes, que enseñan esto de la confesión positiva. Inclusive lo mencionan cuando se da ofrenda. Dice, sí, entre más siembres, más vas a recibir. Pero realmente no es así. ¿Sí me explico? O sea, no podemos pagar por favores. Hubo un artista cristiano guatemalteco, Julio Melgar, ¿sí? Y el cual tenía una enfermedad de cáncer terminal. Muchos de los que lo fueron a ver creen en estas cosas, y no en el poder de Dios para salvación o en la voluntad de Dios. Amén. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Fueron y le declararon. Escucha esa palabra, ¿sí? Ellos dicen, yo declaro, ¿sí? Hay otros que dicen, yo rompo, hago rompimientos, pero dicen yo. Está basado en el falso evangelio de la prosperidad. Estos predicadores, cuando vino el coronavirus, unos se atrevieron a decir, rompemos al coronavirus, lo atamos y no va a llegar. ¿Sí me explico? Muchos lo hicieron, pero se evidenciaron que su evangelio no es el evangelio de Jesucristo, porque el coronavirus llegó y ellos mismos tuvieron que ponerse su cubrebocas, esconderse, porque también pensaban que se iban a morir. Entonces no era la confesión positiva. ¿Sí me explico? No era lo que ellos declaraban. No era la frase, yo siembro para obtener más. Y les dicen a las personas, ¿quieres obtener triunfo en tu negocio? Ven y siembra, ¿verdad? $1,000. Acá serían 1,000 pesos. ¿Sí me explico? Siembra y entonces vas a ver que va a haber prosperidad para ti, porque tú estás sembrando y vas a cosechar. No es ese el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que da algo lo da de corazón, sin necesidad que le estén sacando. ¿Sí me explico? Porque quiere agradar a Dios, porque Dios le ha bendecido, Dios le da recursos, le da salud. Dice, Señor, no necesitas dinero, amén, pero yo aporto porque hay necesidades para la obra de Dios. Porque en este mundo, amén, necesitamos dinero. Alguien decía, si tú vas a la gasolinera, ¿verdad? Y le dices, es que yo voy a viajar, ¿verdad? Para predicar la palabra. Y el de la gasolinera no te va a decir, sí, mucho gusto, se la doy gratis, ¿verdad que no? Te va a decir, es tanto, amén. Y el coche necesita gasolina. O sea, eso es necesario, pero nunca que tú vas a sembrar para obtener un beneficio personal. Así no funciona el evangelio, amén. Y bueno, vamos a ver, esta filosofía o evangelio falso se basa en decretos y declaraciones de sanidades. Estos personajes que fueron con Julio Melgar, que en paz de Dios descanse, fueron y declararon, amén, te declaro sanidad, tú estás sano. Y todos casi por igual, casi la mayoría. Una mujer, una cantante muy famosa, que inclusive ni siquiera se arrepintió de lo que dijo, porque están metidos tanto en eso que ya no reconocen errores. Ella dijo las siguientes frases, escúchenme: Dios, no aceptamos un no por respuesta. Así lo dijo. ¿Se imagina usted?
Entonces, cuando usted escuche todo eso, es gente que se está trascendiendo, que está yendo más allá. El Señor puede sanar de cáncer, ha sanado de cáncer. El Señor puede sanar de sida, ha sanado a sidosos. El Señor ha resucitado muertos, ha resucitado muertos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su brazo no está cortado. El Señor ha detenido lluvia, la ha detenido. El Señor ha enviado lluvia en medio del sequedal, la ha enviado con su poder y su gracia, porque su brazo no se ha cortado, pero todo siempre bajo su voluntad. Al nombre de Cristo, dele gloria hoy en este lugar. No porque nosotros lo forcemos, ¿sí? No porque nosotros declaremos, no porque nosotros confesemos, ¿sí me explico? Sino porque le pedimos y Él obra según su preciosa voluntad. Alabe a Dios porque Él vive. Hay un personaje llamado Kenneth Hagin, es el fundador oficial del Evangelio de la Prosperidad. Se basó en los escritos de Kenyon, mezcla de Biblia y metafísica. Usted quiere estar en la verdad, usted quiere estar en la sana doctrina, básese siempre en la palabra de Dios. Léala y lo más sano posible, en ella viene la verdad. Amén. No tenemos que anexarle nada más, porque esto me parece, amén, aquel que te vende agua bendita, ¿verdad? Y te dice, llévala a tu negocio, porque entonces te va a ir bien. No funciona así. Amén. El Señor bendice porque sus hijos trabajan honestamente y porque Él se agrada. Dice, yo honraré a los que me honran. Amén. Pero no porque llevamos un agua especial o porque vayan y llevemos algo para alejar, ¿verdad? Dicen, escuche, alejar las malas vibras. Oh, santo es el nombre de Jesucristo. Y esos predicadores también, cuando oran por alguien, hasta le tocan el aura, ¿sí? Le hacen así, así. Y apenas fui a predicar en las calles y me encontré con una persona, ¿sí? Que oraba por las personas, ¿verdad? Y una persona tenía una bolita acá y le hacía así, le hacía así, así, y le hacía así, y digo, ay, ya parece que estoy viendo un curandero. Santo el nombre de Jesucristo. No es así. Si Dios quiere sanar a alguien, como dijo Pedro, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sé sano, levántate y anda. Esa es la palabra de Dios. Y el Señor puede seguir obrando, pero no de las formas o maneras que se están introduciendo dentro de la iglesia. Hagin tomó esta mezcla y la introdujo en el púlpito. Los llamaban el papá Hagin. ¿Ok? Algunos niños o niñas jóvenes, luego yo también les digo hijos o hijas, ¿sí me explico? Pero no por esto, no me vaya a confundir. Porque tengo hijos, sí, chiquitos, ahorita ya son adolescentes y uno se acostumbra siempre, ¿verdad? A hablarles con cariño, con amor, y a veces por eso. Pero no, ellos dicen que son papás espirituales y que usted como su hijo tiene que estar sujeto, ¿sí? Entonces le dicen a los que están allá que son sus hijos espirituales. Cuando usted escuche eso, aguas, también es algo que viene con esta mezcolanza tan tremenda. Este hombre fundó el movimiento carismático Palabra de Fe, o se le llama